Este es un tema, Aldo, que yo creo nos va a enfrentar en términos generacionales. Porque el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales estima que 1/3 de los trabajadores chilenos lleva un año o menos con su empleador. Las generaciones que han sido criadas en el siglo XX podían permanecer una vida entera en sus trabajos como leales empleados que fueron ganando experiencia y haciendo carrera, pero hoy día el fenómeno es inverso porque muchos recién egresados trabajan durante un tiempo y pronto se cambian a otros trabajos y muchos están pendientes para, apenas puedan, viajar a otros destinos para ganar experiencia, aprender idiomas o conocer nuevas culturas. Es otra forma, la de hoy en día, de enfrentarse al mercado laboral, ¿o no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú hiciste carrera? ¿Tú trabajaste, hiciste carrera? Tengo de todo. Tengo pegas cortas y pegas largas. He renunciado mucho, sí. Me he pasado una vida renunciando. Pero he trabajado décadas con un mismo empleador. Exactamente. Mira, yo soy también de esa escuela, parece. Preguntémosle a Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo está, Juan? Bienvenido a País ADN. ¿Qué pasa con este estudio que ustedes han realizado y por qué las nuevas generaciones aparentemente estarían durando tan poco en sus trabajos? Hola. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Mira, el análisis que nosotros hicimos hace una comparativa del porcentaje de trabajadores que son dependientes, o sea, que trabajan bajo un vínculo de subordinación, y qué porcentaje lleva de esos trabajadores un año o menos con su actual empleador. Y lo que encontramos es que Chile es el tercer país de la OCDE con la mayor proporción de trabajadores dependientes que llevan un año o menos. Y eso es un síntoma, es una de las manifestaciones de que en Chile hay una rotación laboral relativamente alta, comparativamente a los países desarrollados. Solo es superada por Turquía y por Colombia, digamos. Y la verdad es que, si bien pueden haber experiencias individuales, ¿cierto? Como las que ustedes señalaban, la verdad es que cuando uno mira las cifras en el tiempo, la verdad es que la proporción de jóvenes de 15 a 29 años que trabajan, que son trabajadores dependientes y que llevan un año menos con su actual empleador, es bastante parecida a la que veíamos hace 14 años atrás. Por ejemplo, de hecho hoy día, si miramos el trimestre abril-junio de 2000... Juan, a mí parece que tuvimos un problema con la conexión con... Trabajadores dependientes... Juan. ¿Sí? Sí, es que perdimos la conexión un minuto. No sé si te puedes mover hacia un lugar con un poco más de señal o más estable, porque te escuchamos entrecortado a veces. Ya. Retomemos la idea que estabas mencionando recién. ¿Aló? ¿Ahí sí? ¿Me escuchan? Sí. Ahí perfecto. Sí. Perfecto. Ya, genial. Retomemos la última idea. Lo que estaba comentando es que si miramos los últimos datos del trimestre abril-junio de 2024, entre los trabajadores dependientes de 15 a 29 años, casi el 50% de ellos está menos de un año con su actual empleador. Y si lo vemos, el año 2010, también en el trimestre abril-junio, era el 54% de los jóvenes dependientes. Entonces, más que algo generacional o de preferencias, este fenómeno tiene mucho más que ver con algunas características de nuestro mercado laboral. En particular, primero el alto porcentaje de contratación a plazo fijo y contratos definidos. En Chile alrededor de un cuarto de los trabajadores dependientes tiene un contrato que es definido, y eso es mucho más alto en ramas como la construcción y la agricultura, donde tiende a ser muchísimo más alto ese porcentaje de trabajadores dependientes que no tienen estabilidad laboral, en el sentido de que no tienen un contrato indefinido. Otra razón que es bien importante, porque este fenómeno es más alto en comparación a los países de la OCDE,
es que en Chile tenemos una alta informalidad entre los trabajadores dependientes. Y esto es bien interesante porque normalmente la informalidad se suele asociar al trabajo independiente. Muchas personas, cuando se les habla de un trabajador informal, piensan en un trabajador ambulante. Pero la verdad es que en Chile tenemos más de 800.000 trabajadores asalariados en el sector privado que son informales. ¿Y qué quiere decir eso? Que el empleado... Vamos a corregir la conexión con Juan porque definitivamente se nos corta y tiene mal audio. Ahora, el tema es, uno considerando las ventajas y desventajas que puede tener esta situación que detecta el Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, es el aumento de los trabajos informales. Es decir, cuando tú tienes menos relación, una relación más corta con tu empleador, definitivamente el trabajo informal es el que entra a marcar diferencias, ¿no? Ahora, somos uno de los países con mayor rotación laboral y muchos empleados no llevan ni siquiera 12 meses con su actual empleador, pero esta medición no distingue rango etario, que era lo que yo decía al principio, que yo igual encuentro que hay una tendencia un poco generacional. No sé cómo lo ves tú, por ejemplo, con tus hijos o con gente más joven. ¿No te pasa que, no, llevo 2 años trabajando acá, pero como que ya no me aburrí o quiero hacer otras cosas, me cambio de empresa o me cambio de pega? Yo siento que eso pasa mucho hoy en día. Ahora, esto tiene que ver con otra cosa también, con un tema, claro, de informalidad del trabajo o de alta rotación. Pero yo igual creo que hay un tema generacional. Sí, pero también hay un tema de los mecanismos de empleo que había y que existen hoy día. Sí. Antes de ingresar, por ejemplo, al aparato estatal era asegurarse una vida de por siempre. Claro. O en las grandes empresas y esas cosas. Claro. Pero esos son los aspectos que nos interesa conversar. Pero algo así como, por ejemplo, no sé, pues lo que pasaba en los 80 con Juan Herrera, que trabajaba en textiles nacionales toda su vida. Eso era como la norma antes. Hasta que se iba y tenía que convertirse en trabajador independiente. Esa es la importancia del trabajo del Observatorio de Contexto Económico de la Diego Portales. Estamos conversando con Juan Bravo, ya recuperado en términos de audio. Juan, para explicar cuáles son los problemas y beneficios que tiene esto que ustedes han detectado, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, y antes que se nos cortara la conexión, otra razón por la que estaba explicando yo por qué ocurría este fenómeno es la informalidad laboral entre trabajadores dependientes, donde los empleadores no les pagan las cotizaciones de salud o pensión a sus trabajadores y en la mayoría de los casos no existe ni siquiera un contrato de trabajo, a pesar de haber un vínculo de subordinación laboral. Y eso es mucho más alto en Chile que en otros países de la OCDE, ¿cierto?, donde la informalidad es mucho más baja. Entonces, cuando las condiciones laborales son precarias a ese punto, que no hay un contrato de trabajo, el empleador no está pagando cotizaciones de salud o de pensión, a pesar de exigir subordinación laboral. Subordinación significa que ese trabajador tiene que cumplir horarios, órdenes, ¿cierto?, tener un jefe, pero no goza de los derechos que corresponden a un vínculo de subordinación. Entonces eso obviamente hace que los trabajadores también busquen mejores alternativas laborales y eso también eleva la rotación laboral y ayuda a explicar este fenómeno de que en Chile sea mucho más alto el porcentaje de trabajadores dependientes que duran 1 año menos con su empleador actual. Sí, bueno, obviamente ahí es donde, claro, esa rotación se hace más visible, pero para el mercado laboral, Juan, ¿hay algún, no sé cómo decirlo, trabajo que se está haciendo o algo como para poder abordar esta temática? Mira, es una temática que a mi juicio no ha sido bien abordada, lamentablemente. Yo creo que hay varios temas ahí que trabajar. En primer lugar, creo que son muy poco conocidos por la población en general los mecanismos que existen de denuncia confidencial. Entonces, cuando los trabajadores están en este tipo de situaciones como las que comentábamos antes, donde no se está cumpliendo la normativa, esto en trabajos bajo subordinación, siempre en ese contexto, y no saben qué hacer, o cómo podrían hacer la denuncia, pero obviamente sin que el empleador sepa que ese trabajador
lo está denunciando, porque si no, el miedo que tiene es a sufrir represalias. Y ahí yo creo que hace mucho falta la difusión de estos mecanismos para que una vez que el trabajador hace esa denuncia confidencial ante la inspección del trabajo, la inspección, ¿cierto?, pueda ir justamente a hacer una fiscalización y descubrir, ¿cierto?, estos fenómenos y que se cumpla la normativa. También es importante, creo yo, hacer campañas de información de que cuando alguien va a contratar a alguien bajo subordinación, o sea, de nuevo, ¿cierto?, que va a tener jefe, que va a tener que cumplir horarios, órdenes, etcétera, que lo que corresponde es un contrato de trabajo y ningún otro arreglo posible. O sea, la ley es bien clara al respecto. Cuando el trabajo es bajo subordinación, no se paga con boleta de honorarios, no se paga bajo ninguna otra forma que no sea con un contrato de trabajo y con liquidaciones de sueldo, y a veces en muchos casos es un problema de desinformación y otras veces es un tema de que sencillamente se están violando las normas. O sea, hay conocimiento, pero que se están violando las normas. Pero lo que hemos detectado en las cifras es que este fenómeno de estos trabajadores que trabajan bajo subordinación y donde son informales tiende a ocurrir más en la microempresa. O sea, en empresas que tienen 10 trabajadores o menos, y por eso es que también creemos que esto no siempre es un problema de que quizás el empleador quiera violar la normativa, sino que también a veces hay falta de conocimiento, ¿cierto?, de la normativa que corresponde cumplir cuando los vínculos son de subordinación laboral. Así que a mi juicio eso creo que todavía no está al menos bien abordado desde el punto de vista de la fiscalización y de la información tanto a trabajadores como empleadores. Bueno, Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en País ADN en este estudio que realizaron, donde se busca entender en verdad por qué 1/3 de los trabajadores chilenos lleva menos de un año, o de hecho, con suerte, 1 año con su empleador. Gracias, Juan, que estés muy bien. Encantado, muchas gracias por la invitación. Estás escuchando País ADN, una vuelta por los temas del Chile de hoy.